musiquita para aprovecharlo. Listo, entonces equipos de ventilación asistida es el tema de hoy y lo continuamos con el tema de anestesia después de que terminemos. Hay pacientes que por problemas, a veces por enfermedades de pronto que sean de tipo obstructivo o por problemas de depresión del sistema nervioso también, depende por problemas neurológicos, por problemas musculares, cuando de pronto no tienen suficiente fuerza en la caja torácica, no van a poder respirar adecuadamente. Acuérdense que cuando hablábamos del tema de la respiración, en algún momento mencionamos que había realmente dos procesos aparte. Uno era el proceso químico, por así decirlo, que era el de la respiración propiamente, que era el que daba en los alveolos, ¿cierto? Que era el intercambio gaseoso de CO2 y oxígeno. Ese era el proceso químico. Hay un proceso que es mecánico, que es el de ventilación y que comprende las partes de inspiración y expiración. Entonces, el ventilador ayuda directamente en el proceso mecánico de la ventilación y ayuda, digamos, no indirectamente, porque también es un efecto directo, pero digamos no tan directamente en el proceso de respiración. ¿Por qué? Porque además controla la concentración de oxígeno que se le administra al paciente. ¿Listo? Entonces, la idea con estos ventiladores es cuando las personas, por ejemplo, entran a cirugía, la anestesia deprime el sistema nervioso central y eso hace que uno pues no pueda controlar de la misma manera las funciones fisiológicas como respirar. Entonces, durante la cirugía es muy normal que a uno lo tengan conectado a un ventilador. Después de la cirugía también puede suceder, si uno está en cuidados intensivos, enfermedades que atacan digamos, la habilidad de contracción muscular en todo el cuerpo, incluida la caja torácica, pues pueden evitar que uno respire bien, que uno ventile bien. Y enfermedades que te obstruyen bronquios, tráquea, alveolos, de pronto problemas también de confianza de los pulmones, de flexibilidad de los pulmones, que de pronto no permiten que se inflen lo suficiente. Todo eso puede hacer que uno necesite una ayuda para respirar. Y entonces, en ese caso es que utilizamos los ventiladores, que también, como les decía, son comunes en cirugía y son comunes en sala de cuidados intensivos. Los ventiladores que hoy utilizan presión positiva. Presión positiva quiere decir que ellos generan una presión, no una presión de vacío, no una succión, sino una presión, digamos, que empuja hacia el aire, hacia los pulmones del paciente y hace que ellos se inflen. Son los de hoy en día. Pero los primeros ventiladores que existieron, que fueron los pulmones de acero, no funcionaban con presión positiva, sino que funcionaban con presión negativa. Entonces, ellos de lo que se trataba era de coger una cámara cilíndrica de metal en la cual se succionaba el aire interno y al hacer eso pues se generaba una disminución de la presión interna de la cámara y con ello menos presión sobre el cuerpo del paciente, haciendo que el efecto total, digamos, sobre el paciente fuera como el de una presión negativa, algo que dejaba que los pulmones se expandieran más fácilmente, o sea que ellos como que empezaban a jalar aire hacia adentro. Los pulmones de acero, a pesar de que fueron inventados en 1927, fueron extendidos sobre todo durante la década de los 40 y los 50. Durante esa década hubo epidemias de poliomielitis en todo el mundo. Y la poliomielitis tenía una característica que era que atrofiaba los músculos de la persona que la sufría. Esto hacía que la persona no pudiera, pues si no recibía tratamiento y si no se curaba, si la enfermedad progresaba, en todas casos es un virus, entonces pues la persona tenía que vencerlo con los propios sistemas, hasta el sistema inmunológico propio, hasta que se inventó la vacuna, se llama la vacuna Sabin oral, o sea, se llama, yo no sé si todavía se llama así.
Entonces, claro, la persona no solamente quedaba con la inhabilidad para mover los brazos o las piernas, sino que muchas veces ni siquiera podía mover los músculos de la caja torácica y eso hacía que no pudiera respirar bien. Por lo tanto, estos pulmones se utilizaron mucho durante esa década y contaba ayer la anécdota y hoy la cuento también, la última persona que utilizó un pulmón de acero murió hace como unos 2 años, estuvo conectada 40 años al pulmón de acero, ¿okay? O sea, estuvo durante 40 años metida en ese cilindro porque pues, de otra manera no sobrevivía. Ese cambio de presión, esa generación de presión negativa no solamente tenía efectos sobre los pulmones, sino sobre el sistema cardiovascular también, y en general no era algo, digamos, no es algo que sea fisiológicamente óptimo. Sin embargo, la realidad es que ese método por presión negativa se parece más al método con que nosotros generamos la ventilación, la inspiración. Pero nosotros lo que hacemos es jalar con los músculos de la caja torácica y con el diafragma para expandir la caja torácica, y al hacer eso generamos más espacio, más volumen vacío adentro de los pulmones, con lo cual este tiende a llenarse del aire que viene afuera. Entonces este proceso es bastante parecido al proceso real fisiológico. La cámara se veía así y el paciente pues estaba sellado del cuello para abajo, pero eventualmente vieron que era más práctico, pues en vez de tener a la persona metida en ese aparato, era más práctico conectarla a un ventilador que impulsara el aire hacia el interior de los pulmones. Esa ventilación por presión positiva que utilizamos hoy en día fisiológicamente no es mejor, digamos, que la presión negativa, pero es mucho más práctica, de muchas maneras es más práctica, entonces por eso ha predominado. Nosotros en el sistema respiratorio tenemos ciertos volúmenes que equivalen a la capacidad que podemos inspirar, expirar, a la capacidad total de los pulmones. ¿Listo? Entonces nosotros cuando estamos respirando normalmente nos movemos en un volumen de alrededor unos 500 mililitros, que es lo que se conoce como volumen ¿qué? Volumen tidal o volumen corriente. ¿Listo? Si nosotros nos estamos moviendo dentro de ese volumen y por encima del volumen máximo que estamos inspirando, queremos hacer una inspiración más sostenida, ¿listo? Podemos llegar a un máximo que es nuestro volumen de reserva inspiratoria, que es alrededor de 3000 centímetros, de 3000 mililitros, ¿vale? 3000 centímetros cúbicos. Bueno, si nosotros expulsamos todo el aire más allá de la expiración normal que realizamos, vamos a entrar al espacio del volumen de reserva respiratoria, ¿listo? Que es alrededor de unos 1000 mililitros, de 1 litro. Aún expirando lo máximo posible, siempre nos va a quedar un volumen que es el volumen residual. Ese es el que mantiene inflados los pulmones, y ese no se pierde, uno no lo puede botar, conscientemente uno no lo puede botar, pero cuando sí se puede botar, cuando hay perforaciones en los pulmones. Si el pulmón se llega a perforar, por ejemplo, porque usted se cae, le pega un piestazo en, no sé, en una moto o alguna vaina así, y se le parten las costillas, fácilmente una costilla se le puede incrustar en el pulmón, y entonces este se abre, y cuando se abre, empieza a salir aire del pulmón y además empieza a entrarle sangre al pulmón. El problema es que después toca drenar la sangre del pulmón y volver y cerrarlo, además, esperar que cicatrice, y además llenarlo de aire. Ese proceso para volver a inflar el pulmón es complicado, bien difícil, ¿no? O sea, la resistencia es mucho mayor. Si el pulmón colapsa, la resistencia es mucho mayor que cuando se mantiene cierta presión mínima. El ejemplo también que doy allí es cuando es más fácil inflar una bomba. Cuando ustedes están inflando una bomba con la boca, ¿cuándo es más fácil inflarla? Cuando está totalmente
desinflada o cuando está un poquito inflada. Un poquito inflado. Cuando está un poquito inflada. Uno tiene que vencer una resistencia inicial que hace que ella se mantenga allí. Cuando una vez que uno la vence, ya ahí para adelante es muy fácil hasta que ya llega a un volumen máximo que pues se vuelve a volver difícil. Pero pues mantener un volumen mínimo es necesario. La capacidad vital entonces va a ser todo lo que comprende el volumen corriente, la reserva inspiratoria y la reserva expiratoria. ¿Listo? Bueno, ahí está la capacidad inspiratoria que comprende el corriente más PRI y la capacidad residual funcional que es la del volumen residual más la reserva expiratoria. ¿Qué pasa con, a ver, no solamente los ventiladores, no solamente ayudan al proceso de respiración, digamos, haciendo la fuerza necesaria para que los pulmones se inflen, sino que además permiten ayudar a abrir las vías aéreas de las personas cuando estas tienen obstrucciones. Hay veces que hay personas que no soportan presiones altas. El ventilador puede ser controlado por presión o por volumen. Cuando no soportan presiones altas las personas, entonces lo que se hace es que en vez de darle un solo respiro grande, le dan muchos respiros pequeños. Y eso entonces, para eso se utilizan ventiladores que son de alta frecuencia. Y el ejemplo allí que también estaba comentándoles ayer es, ¿ustedes quién monta bicicleta? Okay. Listo. Entonces, cuando uno monta bicicleta, uno carga con su bombita para inflar la llanta. Esas bombitas, hay unas que venden que son especiales, porque después de que uno alcanza, digamos, una presión ya en que le empieza a quedar complicado inflarla más, ellas le permiten girar una llavecita para inflar a alta presión. Entonces es que uno le puede dar varios bombazos rápidamente y ellos ayudan a inflar la llanta, así la presión sea como bastante alta. O sea, normalmente con las otras usted diría no me puede inflar más, pero en cambio con esta te deja inflar un poquito más, pero con bombeos más rápidos. Entonces, más o menos es un sistema, es un principio similar. Y las personas que necesitan mantener con ayuda respiratoria pueden llevarse los ventiladores para sus casas. No todos, pero algunos, los tipos portátiles. Uno puede controlar esa señal de respiración ya sea por flujo o sea por presión. En este caso, por ejemplo, en esa gráfica que hay allí, ¿cuál les parece que está siendo la variable que tiene más pinta, digamos, de que se está controlando? La presión. ¿Sí? Miren que allí el flujo se está manteniendo casi constante, ¿no? Entonces, ahí estamos controlando el flujo. Como resultado de ese control que estamos haciendo del flujo, pues entonces va a haber también un aumento de presión, lógicamente. Pero este no es, digamos, un comportamiento constante, sino que es un comportamiento que ya depende de las propiedades dinámicas del sistema, las propiedades elásticas de los pulmones y las vías aéreas, todo eso. El flujo, vemos que el que estamos controlando ahí es el inspiratorio. El expiratorio lo estamos dejando a como el paciente lo expulsa, sale. Los ventiladores tienen la posibilidad o de controlar completamente el proceso de ventilación, o sea, como obligarlo a uno a inflar y desinflar los pulmones, por así decirlo, o de dejarlo que uno tome la iniciativa. Entonces, cuando el ventilador deja que uno inicie que uno tome la iniciativa es cuando está conectado al paciente, sí, pero él no inicia el proceso de ventilación, de inspiración, pues de empujar aire hacia los pulmones hasta que no siente como que el paciente hace un suspirito tratando de respirar, como que el paciente hace como tratando ahí como de hacer la fuerza para respirar. Entonces allí él le manda el flujo controlado, la presión controlada para que el paciente ya pueda digamos, tener una buena inspiración.
Pero hay pacientes en los que ese reflejo no se produce. Entonces, en los que no se está produciendo ese reflejo o no es lo suficientemente fuerte, el ventilador toma completamente el control y él le dice cuándo inspira y cuándo lo deja expirar. ¿Listo? ¿Qué pasó acá? Allá. Listo. Entonces, ¿cómo se ve eso? Eso se ve así como está allí. Si el ventilador toma la iniciativa, entonces siempre la presión se va a mantener en cero hasta que empieza a aumentar, porque él está haciendo presión, ya sea por control de flujo o por control de presión, pero está haciendo presión para que el aire entre hacia los pulmones del paciente. Cuando es iniciado por el paciente, miren que se ve una presión negativa. Esa presión negativa se ve porque con respecto al ventilador el paciente está haciendo una succión y por lo tanto la presión que se está generando es negativa. Entonces ese es el punto que estamos viendo aquí a la derecha. ¿Okay? Y a partir de eso él ya toma el control y dice, bueno, yo le ayudo a inspirar, a inspirar. La otra posibilidad es que el paciente simplemente respire espontáneamente. Y miren que cuando el paciente respira espontáneamente, la presión, ¿cómo es comparada con la presión del ventilador? Es mucho menor, ¿no? Uno de los modos principales, el que se utiliza pues, con más frecuencia en cirugía, es la ventilación mandatoria controlada por volumen, esta que es CMV. Entonces, en ella estamos controlando el flujo. Ustedes saben, controlar el flujo es la derivada del volumen. Es como el flujo es al volumen lo que la corriente es a la carga. Las derivadas, es el cambio del volumen en el tiempo. Entonces, cuando ustedes controlan esta parte, la presión empieza a aumentar normalmente y hay un límite máximo para esa presión. Por encima de eso no se puede administrar. Otra opción que también es completamente controlada es hacerlo pero controlando la presión. En este caso no se mantiene constante siempre la presión, sino que se empieza a aumentar en rampa y en algún punto ya se empieza a mantener constante. Miren que si ven que la variable controlada se ve de pronto como con más valores constantes que la variable no controlada. Valores constantes, la no controlada, miren que pues se desarrolla de acuerdo a las propiedades del sistema, las propiedades dinámicas del sistema. Eso sobre todo se utiliza en los pacientes pediátricos, ellos tienen bajo volumen corriente. La ventilación mandatoria sincronizada intermitente consiste en dejar que entre una respiración y otra el paciente haga unos respiritos propiamente, autónomamente. Si él no hace esos respiros, pasado cierto tiempo, de todas maneras se inicia nuevamente un ciclo de inspiración. Y esta es un tipo de ventilación bastante común porque se utiliza en lo que llaman el proceso de destete. En los pacientes que han estado sometidos a cirugía o que han estado en cuidados intensivos durante mucho tiempo y el ventilador entonces ha estado controlando la inspiración y la expiración del paciente, en ellos es necesario darle un tiempo para que acostumbren a respirar nuevamente solos. Entonces, este método es una combinación entre que respiren solos y que respiren ayudados por el ventilador. La respiración asistida espontánea, entonces, deja que el paciente tenga la respiración espontánea, pero le da más presión. Una cosa que quería que tuvieran en cuenta es estas siglas que aparecen aquí como ACV, CMV, CMV, todo eso son siglas que es muy probable que aparezcan en los exámenes que yo hago, en los parciales. Acuérdense que los parciales tienen preguntas que son un poquito como de pensar, ¿cierto? De hacer el análisis y todo el cuento, pero también tienen preguntas que son de memoria. Y estas cuestiones, digamos, ¿qué significan algunas de estas siglas? Hay que aprenderse la memoria porque uno no lo va a deducir ahí sobre la marcha. O de pronto sí, pero pues es mejor tenerla clara. Entonces, ya saben pues lo que significan los diferentes modos. Y hay otra ahí que aparece que es la PAW. La PAW es Pressure in the Airway.
o sea, la presión de las vías respiratorias. Para mantener, digamos, una presión mínima que ayude, a veces cuando las personas están con las vías aéreas obstruidas, lo que va a suceder es que el proceso para ayudar, para ventilarlos, requiere una presión mayor. Entonces, porque tiene más resistencia. Entonces, lo que vamos a hacer es que podemos mantener una presión mínima que conserve abiertas las vías aéreas, y esa presión mínima es la PIP o PEP, como pone allí, que es la presión positiva al final de la expiración. ¿Y por qué yo no he cambiado eso? Yo ya lo cambié, gracias. Expiración. Entonces, noten una cosa. Uy. Entonces, noten una cosa. Acuérdense que el paciente, en modos de respiración que son asistidos, el paciente puede hacer una leve inhalación para que comience el proceso de inspiración, ¿cierto? Esa leve inhalación, habíamos hablado de que era una presión, ¿qué? ¿Positiva o negativa? Negativa con respecto a la presión que está ejerciendo el ventilador. Pero, ¿qué resulta? Si nosotros vamos a tener una presión PIP o PEP, esa presión pues ya no va a estar en cero, sino que va a estar elevada. Entonces, lo que antes era una presión negativa, ahora va a ser una presión positiva, pero por debajo de la PIP. ¿Ok? El suspiro lo que hace es incrementar cuánto volumen de aire está entrando al paciente, hasta por un 50%, y lo que hace es abrir varias, digamos, dar varias respiraciones con mayor presión. ¿Listo? Eso ayuda a que se abran las vías respiratorias y que se abran de pronto las partes que han estado colapsadas en los pulmones. El suspiro de todas maneras no se da tan frecuente, o sea, no se da por tiempo prolongado, sino que se limita máximo a 3 veces por hora. La CPAP, que es presión positiva continua en la vía aérea, miren que tiene un tipo de respiración que esto es ¿cómo? ¿Esto es espontánea o es controlada? Por la forma, ¿tiene forma de qué? Espontánea. Tiene forma de espontánea. Entonces es una presión que es espontánea, o sea que el paciente está respirando, pero le damos una ayudita poniendo una presión de soporte, así como la PEP. ¿Listo? Y con eso evitamos que colapsen las vías aéreas más pequeñas y más alveolos, por ejemplo. La presión en los sistemas de ventilación se mide en centímetros de agua, y obviamente para tener un mayor flujo pues necesitamos una mayor presión, y pues entre más flujo tengamos, más volumen lograremos entregar. Generalmente lo más importante aquí es cuántos litros se le están entregando al paciente por minuto, que es el total, el gas inspirado total que el paciente recibe en un minuto. ¿Cuáles son los parámetros que pueden controlar en el ventilador? Pues tenemos los modos de ventilación, intermitente mandatorio, sincronizado intermitente mandatorio. Además de eso, la forma de la onda no necesariamente tiene que ser constante, tiene que ser siempre con una rampa, puede variar dependiendo de cómo uno quiera ajustarla. Y la relación IE es la relación inspiración-expiración. Y siempre el tiempo de expiración tiene que ser mayor que el tiempo de inspiración. Si no es así, pues podría caerse en el problema de que el paciente empiece a hiperventilar. ¿Listo? Y no solamente hiperventilar, sino que además puede empezar a acumularse aire que aumente la presión en los pulmones y puede terminar siendo peor para el paciente.
Además de eso tenemos la sensibilidad, que la podemos cuadrar para determinar cuánto es el nivel de ese suspirito que vamos a detectar en el paciente. Cuando el paciente llegue a hacer la inhalación así, para tratar de respirar, cuánto es esa presión que tiene que hacer para que nosotros digamos, ah sí, está tratando de respirar, pongámosle presión. ¿Listo? Y tenemos otros parámetros como la frecuencia, la presión baja, por ejemplo, que vamos a activar para las alarmas, o la presión alta con la que vamos a activar las alarmas, y cuánto es el máximo intervalo de apnea. El ventilador, Un alarma de segundo. listo. El ventilador va conectado a la línea de gases medicinales del hospital, específicamente a la línea de oxígeno y a la línea de aire. También uno puede utilizar cilindros, obviamente, o algunos ventiladores tienen la capacidad de tener un sistema compresor. ¿Listo? Los que hay actualmente aquí en Colombia, el sistema compresor que tienen no cumple con las normas de gases medicinales, entonces no se pueden utilizar en pacientes, pero pues en otras partes sí se aceptan y son un medio de respaldo para cuando, por ejemplo, no hay cilindros de gas y además la línea tiene algún problema. Entonces lo que hace es comprimir el aire que está afuera, el aire del ambiente, lo comprime y lo mezcla con oxígeno de manera que produce una mezcla con suficiente oxígeno pues, para uno poder respirar tranquilamente, alrededor del 21%. Tenemos un sistema neumático que se encarga por medio de unas válvulas y de una bomba de generar el movimiento del aire hacia el paciente y además el intercambio el intercambio que se hace entre las diferentes secciones para dejar pasar más o menos oxígeno y con eso cambiar la concentración de lo que se está administrando al paciente. El circuito de paciente tiene unas valvulitas que evitan que se mezcle el flujo de aire expirado con el de inspirado. Ellos tienen ciertas condiciones de resistencia al paso del aire y además tienen cierto volumen. El hecho de que tengan ese volumen implica que cuando uno hace los cálculos de cuánto volumen se le induce al paciente, hay que tener en cuenta que parte de ese volumen se pierde en el circuito del paciente, con unas mangueritas transparentes largas que se le ponen. Puede ser que haya directamente insertado en la tráquea, digamos, que la conexión al paciente sea directamente por la boca y hacia la tráquea, o que sea pues como con mascarita, o a veces con una máscara más pequeña inclusive. Tenemos obviamente una CPU que se encarga de todo el manejo de las señales de control, una interfaz de usuario, una parte que se encarga pues de de generar las alarmas necesarias, y tenemos el humidificador. El humidificador tiene que cumplir la función de hacer que, cuando ustedes les pasa a veces que ha hecho una noche fría y ustedes al otro día se despiertan con tos, ¿sí? O que ponen el ventilador y se despiertan al otro día con tos, ¿listo? Eso puede pasar fácilmente. ¿Por qué? Porque el aire que normalmente uno inspira es aire que está como seco, mientras que el aire que sale es aire que se vuelve más húmedo por el vapor de agua que hay al interior del cuerpo, ¿cierto? Entonces, hay personas cuando tienen apnea del sueño, o hay personas que tienen tos crónica que necesitan dormir en la pieza con un humidificador, que lo que hace es botar goticas de agua al aire, ¿listo? Entonces en este caso es lo mismo, el humidificador ahí lo que está generando son unas gotitas que se están vaporizando
y está mezclándose con el aire que uno le está insuplando al paciente. El humidificador y el nebulizador entonces se encargan, digamos, también de proporcionar pues no solamente la hidratación, sino además la posibilidad de administrar fármacos al paciente, ¿listo? A través de líquidos. Y bueno, el compresor, que fue lo que les comenté, que podía generar una mezcla con buen oxígeno y a una presión de 50 psi, que es la presión que el ventilador espera. La línea que viene del hospital viene a 50 psi. Entonces el compresor tiene que ser capaz de generar esa presión para que pueda entrar al ventilador adecuadamente la señal. La ventilación que uno hace puede hacerla también manual, obviamente no de manera permanente, pero por momentos, si puede haber alguna falla del ventilador, se puede hacer ventilación manual a través de un baloncito que llaman normalmente el AMBO. ¿Listo? Ese baloncito entonces te permite inducir aire en el paciente y además te da una vía de conexión para poder suministrar oxígeno u otros componentes como fármacos, cosas así. Este es el sistema neumático de un ventilador. Entonces lo primero que uno va a ver allí es que después de la entrada de aire desde la red de gases medicinales, vamos a tener una trampa de agua y unos filtros, y eso lo que hacen es, pues el aire que va al paciente no debe contener humedad que provenga de la línea, porque probablemente puede estar contaminada, y tampoco puede contener partículas que vengan desde la línea, porque puede haber allí algo que lo, digamos, que sea dañino, que pueda generar infecciones o algo así. Entonces, primero que todo hay una trampa de agua y un filtro que no dejan pasar ninguno de los posibles agentes nocivos desde la línea. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el filtro de oxígeno, ¿listo? La entrada del oxígeno. Luego, el sensor de presión, ¿listo?, se encarga de verificar que la presión en ese momento se encuentra ¿cuánto? 50 psi. Si baja por debajo de 35 psi, entonces tiene que sonar una alarma para decir, mire, la presión de la línea está muy baja. Y en ese caso usted puede escoger si cambiar a cilindros, cambiar a compresor o revisar qué problema hay en la línea. Tanto en el sistema de ventilación como en el sistema de anestesia hay una característica de todo el circuito neumático, y es que tiene válvulas cheque por todos lados, son válvulas de una sola vía. La idea es que el aire solamente pueda funcionar en una sola dirección. ¿Por qué? Pues porque el aire que va inhalado es diferente al aire que está exhalado. Si una válvula, después de la parte donde la persona exhala, digamos, estuviera fallando, el aire exhalado se podría devolver, y el aire exhalado no es suficientemente rico en oxígeno, entonces el paciente pues va a estar respirando aire que está con concentraciones altas de CO2. ¿Ok? Y por eso tenemos entonces válvulas que te dejan solamente fluir el aire en una sola dirección. 50 psi todavía es una presión alta, así que hay unos reguladores que se encargan de generar, como abrir unas camaritas, y al abrir las cámaras aumentan el volumen por donde está pasando el aire y hacen que se reduzca la presión del aire que está fluyendo, y lo pueden bajar a 10 psi. Todo esto va monitoreado por sensores de flujo, y pues los tenemos tanto para uno como para el oxígeno como para el aire. Este de acá se parece como una, ¿usted ha visto esas sopladoras que uno utiliza a veces para no sé, para la jardinería o para los de computación, lo que sea, que uno utiliza para soplar? Miren que esto se parece mucho a esas sopladoras. Es un sistema que coge aire por un orificio en la parte lado, en la parte lateral, y
a través de una bomba, pues aumenta la presión de ese aire y la expulsa. ¿Ok? No solamente aumenta la presión, sino que además en ese circuito se produce la mezcla para que quede con la concentración que hemos decidido de oxígeno. Luego de eso, entonces, tenemos un filtro que evita que las bacterias puedan pasar al paciente. Tiene que estar bastante protegido el paciente, está bastante protegido el equipo a través de varios filtros. Y después de eso pasa por un humidificador, un nebulizador, llega el paciente y luego de que sale del paciente, ese aire va a contener vapor de agua. Entonces, como no queremos que ese vapor de agua vuelva a llegar al equipo, porque no solamente tenemos que proteger al paciente de los riesgos del equipo, sino también al equipo de los riesgos del paciente, porque ese equipo va a ser utilizado en muchas personas. Y si dejamos que pase, por ejemplo, el agua puede venir contaminada también con bacterias o con virus o con cosas de la enfermedad del paciente. Entonces, conviene hacerle una trampa de agua, eliminar ahí la humedad y además un filtro que se encargue de recoger todas las bacterias que puedan haber en el paciente. Y aquí también hacemos una medición de la válvula de exhalación se mantiene pues normalmente cerrada para que se puedan entrar los pulmones, pero cuando ya pasa el tiempo de expiración y se llega el tiempo de expiración, pues entonces la válvula se abre y deja salir del ambiente el gas que hay allí. Pero esa presión para la cual se abre la válvula se controla por medio del PIB. ¿Listo? Y solamente si el aire está más alto que esa presión, entonces ya puede salir. Los equipos de ventilación tienen alarmas, por ejemplo, por desconexión del circuito, o también tienen alarmas por desconexión, del circuito neumático, el circuito que da al paciente, o por desconexión del circuito eléctrico. Eso hace que la parte de la presión de la parte del circuito neumático requiera que calibren bien las presiones para que, por ejemplo, si una persona tiene, si la presión, el cambio necesario en la presión para generar una respiración es muy alto, de pronto habrá personas que no llegan a ese nivel de tratar de inhalar, y entonces siempre el equipo va a querer controlar completamente la respiración de la persona. Pero si por el contrario la sensibilidad está bastante alta, o sea que con muy poquito que la persona inhale ya se le da respiración, entonces ¿qué sucede? Pues fácilmente se le puede estar administrando la ventilación, la inspiración con más frecuencia de la necesaria. Y tengan en cuenta que la comparación de volúmenes y flujos que se hace en el ventilador se manejan en valores BTPS. El BTPS viene de Body Temperature Pressure estándar. Entonces es la temperatura y la presión corporal. Mientras que al exterior el aire va a tener condiciones que se miden en ATP, que es temperatura ambiente corporal. También, así como en el sistema de infusión, uno puede calibrar las alarmas para los aumentos exagerados de presión. Si hay un aumento alto, muy grande de presión, pues entonces el pulmón puede lastimarse. Y todos los ventiladores tienen batería para casos en que falle la red eléctrica. Y además permitir la conmutación del sistema automático al sistema manual cuando pues, esté dañado el sistema automático. Todos los ventiladores tienen esta partecita acá que es el test inicial, en el cual le hace prueba de todos los sistemas internos y les dice si están correctamente funcionando. Esta es como la vista de un ventilador de anestesia, un B6500. Ahorita vamos a ver más de anestesia. Se le puede manejar el volumen tidal, la frecuencia, el ratio. Este ratio, acuérdense que siempre el ratio IE es mayor a 1, es decir, que siempre la expiración va a ser mayor que la expiración. Los límites de presión y la presión positiva al final de la expiración, que en este caso es 5. No tener al revés, la expiración tiene que ser mayor a la expiración. No. Es la expiración mayor a la expiración. ¿Ah? Eso dice.
la expiración Mayor a la inspiración. mayor a la inspiración. Y antecitos lo dije al revés. Ok, entonces me retracto y lo último que dije es expiración mayor a inspiración. Ok, listo. Ok, y estas son algunas partes de la conexión del ventilador por detrás, entre las cuales podemos ver la conexión con el sensor de oxígeno, la conexión, esta parte la del absorbedor y el flujo de gas fresco. Esta conexión pues es el ventilador, hace parte del circuito neumático donde el paciente está respirando y parte de lo que respira pues pasa por un sistema que absorbe el CO2. Tenemos aquí la válvula PI y bueno, ¿qué les recomiendo? Que le echen una mirada a este simulador que está muy bacano. Este simulador es algo similar, por cierto, aquí ¿quién no tiene tesis? ¿Todos ya tienen tesis? ¿Brian no tiene tesis? ¿Y Brian qué va a hacer de tesis? Aún no sé. Hace tesis en el proyecto de investigación. Hace pasantía de investigación con nosotros. ¿Sí? Claro, Dale, ok. nada más caché. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La pasantía de investigación nada más caché, claro. Bueno, usted no hizo tesis cualquiera, hizo pasantía de investigación. Pero bueno, el punto es que, mira, nosotros lo que estamos haciendo es generando simuladores para poder probar los equipos de acá, el monitor de signos vitales, el incubadora, todo eso. Entonces, hay una parte que es física, de generar las señales físicamente, sea la presión, las señales eléctricas, la luz, lo que sea que toque generar. Pero hay una parte interesante que es cuando ya tengamos varios de esos simuladores, queremos, o sea, una cosa es hacer los simuladores, eso es una parte del proyecto que se puede hacer, u otra parte del proyecto muy chévere es coger los simuladores que hay y hacerle la versión online para crear nuestro propio sitio de simulación de la UAO. Entonces allí podríamos tener, por ejemplo, bueno, seleccionemos aquí hombre y pongamos aquí sincronizada mandatoria, pongamos aquí no invasiva, ¿cierto? Pongamos aquí, bueno, claro que lo proyectamos hasta buena idea. Y entonces dejamos los valores ahí por defecto, por ejemplo, y le damos Start y entonces él nos comienza a simular, en este caso aquí estamos en el flujo, ¿cierto? Y la presión, ¿listo? Miren que aquí estamos manejando una relación inspiración-expiración de pues 1 a 1.4, siempre mayor que 1, siempre esta mayor que esta. Y además, por ejemplo, tenemos aquí la frecuencia total. Tenemos, ¿qué más? La presión media en centímetros de agua. Bueno, tenemos un poco de cosas. Las variables se pueden controlar a través de esta perillita que está variando. Y eso es como hacer una simulación de un ventilador, digamos, real. Entonces, chévere que se pillen este sistema y chévere si, por ejemplo, Brian o algún otro le suena la idea de hacer simuladores, pues ahí está la posibilidad. Pueden hacer los simuladores tanto en versión hardware como en versión software y serían para contribuir al proceso educativo de los ingenieros biomédicos del futuro. No solamente en la UAO, sino en el mundo entero, que la página va a estar disponible para todo el mundo. Bueno, listo, entonces ahí ya acabamos la cuña, la publicidad política y ya la pausamos allí.